Cuando un artista construye un universo, nunca imagina el día en que ese universo se pueda derrumbar sobre él. Eso fue lo que le pasó el 5 de noviembre de 2021 a Travis Scott, ante decenas de miles de personas en un festival que él había soñado, diseñado y moldeado como si fuera un parque temático de su propia mente. La realidad se quebró, y no lo hizo con estruendo, lo hizo con un silencio que nadie escuchó. Astroworld no fue solo una tragedia, fue un punto de quiebre. Para el mundo fue el show que terminó en caos. Para Travis fue el momento donde entendió que incluso el artista que crea mundos intensos, explosivos y sensoriales también puede perder el control de ellos. Porque detrás de ese escenario, detrás de las luces, del fuego y del beat que hace vibrar a miles de cuerpos, había un chico de Houston que durante toda su vida había construido universos imaginarios para escaparse del suyo. Para comprender bien lo que pasó aquella noche hay que retroceder y mucho. Volver al niño, al adolescente, al joven que quería construir algo tan grande que superara cualquier límite. Porque Travis Scott no nació siendo el artista que hoy conocemos. Tuvo que inventarse, romperse y volverse a armar. Jake Vermont Webster II nació el 30 de abril de 1991 en Houston, Texas. Pero crecer en Houston no fue lo que marcó su vida. Lo que la marcó fue crecer entre dos mundos, uno real y otro imaginario. Su barrio, South Park, no era un lugar fácil. La violencia, los conflictos y el ruido constante de la calle formaban parte del paisaje diario. Era un ambiente que podía endurecerlo todo, la piel, el carácter y hasta la mirada. Pero Travis no encajaba ahí. No del todo. Mientras otros chicos encontraban identidad en la calle, él se refugiaba en su propio universo, en su habitación rodeado de parlantes viejos y una computadora que apenas aguantaba. Él creaba mundos donde las reglas eran diferentes. Años más tarde, Travis recordaría esos momentos como su primer acercamiento a la creatividad extrema, a eso de inventar realidades paralelas porque la propia no alcanzaba. Su madre trabajaba en Apple, su padre en el sector musical tocando el piano y la batería, y su abuelo había sido compositor de jazz. En esa casa la música no era un hobby, era una forma de hablar. Travis no era un chico popular, era introvertido, callado y demasiado metido en su cabeza, pero había algo en él que destacaba. No tenía miedo a soñar en demasiado grande. Desde muy chico fantaseaba con cambiar el mundo entero. Quería diseñar parques, crear sonidos e inventar experiencias. Y sobre todo, quería que la gente sintiera algo que él no había podido sentir durante mucho tiempo: sentido de pertenencia. El adolescente Jakes comenzó sus primeras producciones en un software barato, con un micrófono que fallaba y beats que hoy sonarían casi infantiles. Pero había algo ahí, energía, movimiento y un caos organizado que todavía no tenía nombre pero estaba vivo. Su familia, preocupada por el ambiente del barrio, decide mudarse a Missouri City, una zona más tranquila y de clase media. Y ahí es donde Travis descubre algo que lo cambió para siempre: la posibilidad de reinventarse. Si en South Park él era el chico raro que soñaba demasiado, en Missouri podía ser algo distinto. Podía ser un creador y un arquitecto de experiencias. En la secundaria, Travis empieza a formar bandas de sonido experimental. No importaba si el estilo era distinto, no importaba si nadie lo entendía. A él le importaba una sola cosa: generar sentimientos. Sus primeras presentaciones eran improvisadas, desprolijas y caóticas. Un chico flaco frente a un público mínimo, saltando, gritando y moviéndose como si estuviera frente a 10.000 personas. Era su primer mundo personal, un show que solo existía en su cabeza, pero lo vivía como si fuera real. Y ahí aparece algo que va a definir su identidad para siempre: la relación entre Travis y el público. Para él, un show no era música, era energía, una especie de conexión física y emocional donde podía escapar del mundo real. Ese concepto, esa idea del show como un portal a otro universo, es el corazón de Travis Scott, y también es un arma de doble filo. Como muchos artistas jóvenes, Travis tuvo que enfrentar un dilema: seguir una vida segura o apostar todo por lo incierto, y él eligió la incertidumbre. Abandonó la universidad, dejó los estudios sin aviso y su familia lo vio como una decepción. Pero Travis no podía seguir un camino que no lo representara. No era rebeldía, era supervivencia emocional. Él tenía que crear, tenía que encontrar un lugar donde su visión pudiera respirar. Así que juntó sus cosas, escondió sus miedos en una mochila vieja y viajó hacia Los Ángeles.
Si Houston fue duro, Los Ángeles era peor. La ciudad no espera. Travis durmió en sillones de amigos, a veces en el auto, a veces en el piso y comía lo que podía. Hasta trabajaba sin cobrar, colaborando con cualquiera que aceptara escucharlo. Había días donde pensaba en rendirse, días donde el silencio de Los Ángeles era tan fuerte que parecía gritarle en la cara: no vas a lograrlo. Pero incluso en esos momentos de oscuridad, Travis tenía una especie de energía interna que no sabía apagar, y fue esa energía la que lo llevó a su primer gran encuentro. Después de meses, Travis logró llamar la atención de un productor que conocía a T.I., una figura fuerte del hip hop en ese momento. Cuando T.I. escuchó su música, pasó algo inesperado. No entendió nada, pero entendió todo. La mezcla de sonidos, el caos ordenado, la intensidad visceral y ese universo sonoro que Travis estaba construyendo no tenía precedentes. T.I. lo invitó a su estudio, le abrió una puerta y por primera vez Travis sintió que alguien veía lo que él veía. Su sueño comenzaba a tener forma, una forma pequeña, casi irreconocible, pero forma al fin. Pero lo que realmente cambió la vida de Travis no fue T.I., fue Kanye West. Kanye es, en muchos sentidos, una versión más grande, más polémica y más intensa del tipo de artista que Travis siempre quiso ser. Alguien que no crea canciones sino mundos. Travis aprendió de Kanye algo que ya intuía, pero todavía no sabía cómo ejecutar, y es que el arte no es solo música, era diseño, estética e identidad. Travis no iba a hacer canciones, iba a hacer experiencias, y ese aprendizaje iba a convertirse en la base de todo lo que viene después. En 2015 se lanza Rodeo, su primer álbum grande y su declaración de principios. No era un disco normal, era una experiencia sensorial completa. Rodeo es un viaje de experimentación, autotune como instrumento, beats densos, ambientes oscuros, explosiones sonoras y referencias psicodélicas. Travis se estaba convirtiendo en Travis. Pero el sueño de ese niño de Houston explotaría en 2018 cuando Travis lanza Astroworld, un disco que no fue un disco, fue una declaración de identidad definitiva. Astroworld era el parque de diversiones que había marcado su infancia, un parque que cerró cuando él era chico y que lo dejó con una herida emocional muy profunda. Ese parque había sido su escape, su primer mundo inventado, y ahora de adulto, Travis devuelve ese universo perdido al mundo real. Astroworld arrasa. Se convierte en una obra maestra que marca tendencia, cambia el sonido mainstream, explota en redes y le da un Grammy. Lo lleva a alcanzar la cima como artista, pero siempre que hay una cima, hay una caída posible. Y Travis estaba a punto de descubrirlo. A medida que Travis se hacía más grande, más famoso y más influyente, su universo se volvía más inmenso y a la vez más difícil de controlar. Las marcas lo amaban, Nike colaboraba con él, Fortnite le daba un concierto virtual histórico, McDonald's lo convertía en un fenómeno mundial y las redes lo idolatraban. Pero en el detrás de escena algo se movía, su estilo de shows eran cada vez más caóticos, más impredecibles y más intensos. Los equipos de seguridad temblaban y su público crecía más rápido que su estructura. En el Astroworld Fest 2021 iba a ser su coronación absoluta, el momento donde su universo personal iba a convertirse en una ciudad. Un festival propio en su ciudad llevando el nombre del parque que marcó su infancia. Era perfecto, demasiado perfecto para ser verdad. Y así fue como el 5 de noviembre de 2021, Houston recibió a decenas de miles de personas que habían viajado desde otros estados, algunos esperando desde la madrugada para vivir una fiesta incomparable. Era más que un festival, era una celebración de un mundo creado por un artista que para muchos representaba un escape, energía y libertad. Era la tercera edición del Astroworld Festival y todo parecía estar destinado a ser el evento más grande de su carrera. Pero cuando cae la tarde, algo empieza a sentirse distinto. Desde temprano, la ciudad ya estaba vibrando con una intensidad que se contagiaba. Había gritos, empujones, carreras y adrenalina. La entrada se saturó, las vallas se doblaron y la sensación de urgencia se mezclaba con euforia.
Y cuando Travis sube al escenario, cuando las luces se apagan y cuando el público ruge, la línea que separa la emoción del peligro comienza a volverse demasiado fina. Pero en un show como el de Travis no funcionan las pausas, funciona la inmersión total. Es un artista que se alimenta del público y un público que se alimenta del artista. Y en esa retroalimentación infinita, lo invisible puede volverse mortal. Lo que pasó después fue una cadena de eventos que ninguno de los presentes va a olvidar. Una mezcla de falta de control, desesperación y confusión. Personas se desmayan, personas colapsan y las personas se quedan sin aire. Gritos que no llegaban al escenario y un mar de cuerpos que se movían como una sola masa imposible de detener. En la superficie el show seguía lo más normal, pero debajo el caos crecía. Y así lo que comenzó como una celebración terminó siendo una tragedia que silenció el mundo de Travis Scott. Cuando el festival terminó, Travis no tenía dimensión completa de lo que había pasado. En realidad nadie la tenía todavía. Videos comenzaron a aparecer en redes y la información se mezclaba con rumores. El artista, que horas antes estaba en el punto más alto de su carrera, terminó en el centro de uno de los momentos más oscuros de la música moderna. Había muerto gente y había un nombre que todos buscaban: Travis Scott. Los medios lo apuntaron, los abogados también y las redes lo multiplicaron. El mundo quería respuestas que él no tenía y así Travis entró en un estado que jamás había experimentado: el silencio. Travis desapareció, canceló conciertos, apariciones públicas, apagó sus redes y quedó solo con algo que nunca había tenido que enfrentar de verdad: su responsabilidad emocional. Porque Travis siempre había vivido en mundos creados por él, pero esta vez el mundo real le había golpeado la puerta de una forma imposible de ignorar. Según contaron personas cercanas, pasaba horas sentado sin hablar, horas pensando en cómo algo que él había construido con tanto amor y energía había terminado tan mal. Su música, la propia herramienta que él había usado desde chico para escapar, ahora no servía para escaparse de nada. Por supuesto que la cancelación no tardó en llegar. Nike frenó lanzamientos, McDonald's cortó promociones, Fortnite retiró skins y todo el contenido relacionado. La industria, que antes lo había visto como un fenómeno global, ahora lo veía como un riesgo. Y Travis empieza a sentir algo que nunca había sentido antes: la sensación de que su mundo se desmoronaba sin control. La tragedia de Astroworld se convirtió en uno de los eventos más discutidos de la cultura pop del siglo XXI. Había quienes lo culpaban directamente, había quienes decían que el sistema falló y otros que pedían que volviera, porque su música significaba demasiado para ellos. Travis apareció públicamente semanas después intentando expresar su dolor. Pero nada sonaba suficiente y nada parecía ser lo correcto. El público estaba dividido, las víctimas seguían pidiendo respuestas y los medios buscaban cada gesto para interpretarlo. Era una pelea en la que Travis no podía ganar, porque en realidad no era una pelea, se trataba de un duelo. Y ese duelo iba a durar mucho más de lo que el mundo y él mismo imaginaban. Durante casi un año, Travis se mantuvo en silencio. No hubo música, ni shows, ni entrevistas grandes. Solo trabajaba, creaba y buscaba reinventarse. Él sabía que no podía volver igual, que no podía subir a un escenario y hacer como si nada hubiera pasado, que no podía lanzarse a sacar un disco simplemente porque el calendario de la industria lo pedía. Tenía que reconstruirse desde lo emocional. Tenía que entender quién era después de Astroworld. Y así fue como en 2023 Travis reaparece, pero no con un post ni con una entrevista, con un universo nuevo llamado Utopía. Un álbum conceptual, oscuro y ambicioso, lleno de matices y referencias que muestran a un artista que no vuelve igual. Alguien que entendió que su responsabilidad es más grande que su energía, que su arte puede ser hermoso y devastador a la vez. Utopía no es un retorno casual, es un mensaje. Todavía estoy acá, pero no soy el mismo. La producción y los conceptos reflejan a un artista más adulto. Algunos fans lo reciben como héroe y otros lo siguen rechazando. Y él lo sabe, pero tiene que vivir con lo que es. Y lo que es, después de todo lo ocurrido, es alguien que aprendió a vivir con las consecuencias de su propio universo. Tiempo después, cuando Travis anuncia un nuevo show en las pirámides de Giza, el mundo reacciona con una mezcla de sorpresa y confusión. ¿Por qué ahí? ¿Por qué ahora o por qué así? Y la respuesta es muy simple: porque eso es Travis Scott. Siempre aspiró a lo épico, lo imposible y lo irreal, pero incluso ese show terminó envuelto en contradicciones, cancelaciones, problemas de permisos y desinformación.
Era un recordatorio de algo que ya sabíamos: Travis Scott siempre fue controversial y probablemente lo va a seguir siendo. La verdad es que Travis Scott es un genio creativo capaz de inventar un sonido que definió a una generación, y un artista que vivió las consecuencias devastadoras de un universo que él mismo moldeó. La línea entre el éxito y el desastre, entre la euforia y la pérdida, entre el artista y el ser humano siempre fue demasiado delgada, y Astro World no fue un accidente aislado, fue el punto donde esa línea se quebró y todo quedó expuesto. Lo que pasó después no lo define para siempre, pero sí lo marca. Nos recuerda que detrás de ese espectáculo, atrás del fuego y de los saltos, hay alguien que también siente, sufre y se pierde. Travis Scott sigue siendo un creador de mundos, solo que ahora sabe que incluso los mundos más grandes pueden caerse. Y de esa caída cada artista decide si renace o desaparece. Travis eligió renacer, y quizás en el fondo ahí es donde reside su complejidad, en ser capaz de crear belleza y caos al mismo tiempo, en ser luz y sombra, en ser Travis Scott. Si te gustó la historia de este artista, no te olvides de suscribirte y dejar tu like en este video para poder traerte más historias increíbles de las personas más conocidas del mundo.